Hola a todos, soy Federico Longo, uno de los profesores de la asignatura de Oncología Médica de PROMIR, y vamos aquí a revisar cuáles han sido las principales preguntas relacionadas con la asignatura en el último examen MIR 2024-2025. En esta pregunta se nos hace referencia a cuál es el mecanismo de acción del fármaco pembrolizumab. Para ello vamos a hablar un poco de inmunoterapia contra el cáncer y entender así por qué la respuesta es PD1, una respuesta que no podemos deducir por el enunciado y que tendremos que saber. La inmunoterapia contra el cáncer, os recuerdo que actúa sobre la interacción del linfocito con la célula tumoral. Esta interacción se establece mediante la unión del receptor del linfocito T, el TCR, a un antígeno de la superficie celular de la célula tumoral. Esta interacción por sí sola no desencadena ninguna respuesta y requiere de una segunda señal. Señales que pueden ser activadoras de esta relación entre el linfocito y la célula tumoral. Veis ahí una serie de receptores del linfocito en verde, que lo que harían sería desencadenar una respuesta inmune frente al tumor. Y por otro lado tenemos receptores de la membrana del linfocito que son señales inhibitorias, es decir, que lo que hará es que el linfocito T no atacará a la célula tumoral y por tanto se desarrollará el tumor. Pues bien, los principales fármacos que hoy en día disponemos actúan sobre estos receptores que causan la señal inhibitoria e inhibiendo una inhibición, lo que causaremos es una activación del linfocito para atacar a la célula tumoral. Una vez que hemos revisado en qué consiste la inmunoterapia del cáncer, estos receptores o anticuerpos que se han desarrollado frente a estos receptores es lo que se denomina los inhibidores de los puntos de control o checkpoint inhibitors. El principal receptor para el cual se desarrollaron fármacos fue PD1, y tenemos fármacos hoy disponibles como nivolumab o pembrolizumab que se utilizan en múltiples neoplasias. Una segunda hornada de fármacos que vinieron también anticuerpos monoclonales no actuaban frente al receptor, sino frente al ligando que se encuentra en la célula tumoral, como es PDL1 y también PDL2. Y tenemos aquí fármacos como atezolizumab o avelumab. Y por último, dentro de los principales checkpoint inhibitors que hay, está CTLA4, para el cual también tenemos anticuerpos monoclonales como ipilimumab y durvalumab. Existen otros mecanismos de inmunoterapia frente al cáncer, como es la terapia celular o la vacunación, que no hacen referencia a esta pregunta, pero que pueden ser susceptibles de caer en un futuro. Por lo tanto, el mensaje clave de esta pregunta es que los inhibidores de PD1, como nivolumab o pembrolizumab, son la inmunoterapia contra el cáncer más utilizada en el momento actual. En esta pregunta nos presentan a un paciente con un cáncer colorectal metastásico irresecable para el cual tenemos que establecer un tratamiento de primera línea en base a una información de biomarcadores que nos da el enunciado. En este caso es RAS nativo y que tiene una pérdida de expresión de las proteínas de reparación del ADN, que es lo que se conoce como MMR deficiente o MSI high, inestabilidad de microsatélites. La respuesta correcta es la inmunoterapia y vamos a revisar, aprovechando la pregunta, cómo se enfoca el tratamiento del cáncer colorectal en función de los biomarcadores que tenemos en la clínica. Por un lado, tenemos que saber que la quimioterapia y los antiangiogénicos pueden utilizarse independientemente de los biomarcadores que tengamos en cáncer colorectal. Y por otro lado, tenemos el bloqueo de la vía de RAS mediante dos fármacos, anticuerpos anti-EGFR, cuyo uso requiere que el oncogen RAS esté nativo, es decir, que no tenga ninguna mutación, y los inhibidores de BRAF, cuyo uso requiere que exista una mutación en el oncogen RAF o BRAF, que lo podréis ver en ocasiones. Y por último, lo último que nos ha llegado ha sido la inmunoterapia en cáncer colorectal, cuyo uso requiere que tengamos uno de estos dos biomarcadores disponibles, es decir, que tengamos una pérdida de expresión de las proteínas MMR, como hemos dicho, MMR deficientes, o bien que tengamos la presencia de inestabilidad de microsatélites, que es lo que significa MSI high.
Hoy en día sabemos que cuando tenemos estos dos biomarcadores, la inmunoterapia es superior a cualquier otro tratamiento con quimioterapia u otros anticuerpos como tratamiento de primera línea de cáncer colorectal. Por lo tanto, los mensajes es que la pérdida de expresión de MMR o la inestabilidad de microsatélites es un biomarcador predictivo de gran eficacia para la inmunoterapia frente a otras terapias, no solo en cáncer colorectal, estos biomarcadores podrían servir en cualquier tipo de tumor, y que en concreto en cáncer colorectal los tratamientos actuales disponibles son o bien pembrolizumab o bien nivolumab e ipilimumab. En esta pregunta se nos formula en modo caso clínico un paciente con melanoma avanzado que está en tratamiento con nivolumab, nos indican que es un fármaco anti-PD-1, sabemos entonces que es una inmunoterapia frente al cáncer y que el paciente lo que presenta es una alteración de la analítica del perfil hepático. Nos dice que tiene 7 veces elevados los valores normales de las transaminasas y que tiene la bilirrubina también elevada, en un nivel de 2,3. Nos comentan que han descartado cuadros infecciosos, que no ha mejorado tras suspender el fármaco y nos plantean una serie de opciones. Lo primero que tenemos que saber en esta pregunta es qué grado de afectación tiene el perfil hepático que nos comenta. Y la gradación en oncología se establece por unas guías internacionales, que son las guías de la NCI, y como podéis ver en la imagen, un nivel por encima de 5 veces el límite superior de la normalidad se considera un grado 3, y los grados 3, 4 se consideran grados graves de toxicidad, bien sea por inmunoterapia o por cualquier otro fármaco. En cuanto a las opciones, nos dicen que la primera opción nos dice es una hepatitis inmunomediada por nivolumab y es indistinguible de una hepatitis autoinmune. Esto no es cierto. Sí que parece que se trata de una hepatitis inmunomediada por el fármaco, pero sí que podemos diferenciarla de un cuadro de autoinmunidad mediante parámetros analíticos. Nos indica que la reintroducción del fármaco una vez resuelta conlleva la reaparición del cuadro en la mayoría de los casos. Esto no es del todo cierto. Si tiene una elevación de transaminasas, la corregimos, podemos volver a probar a utilizar el fármaco sin un riesgo de que nos vuelva a aparecer esta toxicidad. Nos indican en la última opción que la aparición de esta entidad es tardía, cosa que es falsa. Generalmente las toxicidades hepáticas ocurren al principio del tratamiento y no tardía, aunque hay otras toxicidades que pueden ser tardías. Y la respuesta correcta es que los corticoides son el tratamiento de elección en esta situación. Vamos a revisar un poco cuáles son las reacciones adversas más frecuentes que llamamos inmunomediadas. Y a destacar, pues tenemos las afectaciones que son más graves y más frecuentes, que son la neumonitis, la colitis, la hepatitis, como es el caso que nos preguntan a nosotros, la nefritis, las endocrinopatías, donde la más frecuente es la toxicidad sobre el tiroides, las afectaciones cutáneas con dermatitis y luego también la posibilidad de hipersensibilidad o reacciones a la perfusión. Independientemente de cuál sea esta toxicidad, sabemos que en el manejo tenemos que parar el fármaco, dar los cuidados de soporte necesarios para el paciente y en los casos de gravedad, como hemos visto en la pregunta, que era una toxicidad grado 3 o superior, se suelen utilizar corticoides. Corticoides en un rango de 1 a 2 miligramos kilo de peso al día de prednisona o un corticoide equivalente. Y luego hay algunos casos en los que tenemos que ir un poquito más allá debido a la toxicidad del tratamiento y tenemos que utilizar inmunosupresores, donde el más utilizado suele ser infliximab. Por lo tanto, debemos recordar que los corticoides pues son el principal tratamiento ante cuadros de autoinmunidad por tratamiento de inmunoterapia contra el cáncer, no solamente por hepatitis, sino por cualquier tipo de toxicidad inmunomediada. En esta pregunta nos están indicando cuándo tenemos que solicitar un ecocardiograma antes del inicio de uno de estos 4 fármacos. Esta es una pregunta bastante recurrente, la han preguntado varias veces y sabemos que la respuesta correcta es trastuzumab, lo tenemos en el manual indicado. Vamos a recordar un poco en qué es este fármaco.
Trastuzumab es un anticuerpo monoclonal que actúa bloqueando el receptor ER2 de la membrana de la célula tumoral. Es un fármaco que solo se puede utilizar ante la presencia de un biomarcador, y es que necesitamos que en la muestra tumoral se nos indique que hay una positividad de esta proteína de membrana, del ER2, y esto se puede medir mediante una sobreexpresión de lo que es la proteína en la superficie tumoral, que se determina mediante técnicas de inmunohistoquímica, o bien una amplificación del gen de esta proteína, que es el ERB2. Y esta amplificación se puede detectar mediante tecnologías de hibridación in situ como el FISH. Las indicaciones actuales del uso de este fármaco es en cáncer de mama, tanto en cáncer de mama precoz como metastásico, y en el cáncer gástrico. Y en ambos casos se suele utilizar no en monoterapia, sino combinado con quimioterapia u otros fármacos. La principal toxicidad o la toxicidad característica de estos fármacos anti-ER2 es la cardiotoxicidad. Tienen riesgo de desarrollar insuficiencias cardíacas y, por lo tanto, requerimos de determinar cómo está la función del corazón mediante la determinación de una FEBI antes del tratamiento. Esta FEBI la podemos medir bien con un ecocardiograma o bien con técnicas de medicina nuclear. Por lo tanto, debemos recordar que trastuzumab, y añadiré aquí también que las antraciclinas, porque ha sido motivo de preguntas otros años, requieren la determinación de la función cardíaca previo al inicio del tratamiento, y una de las técnicas que solemos utilizar es el ecocardiograma, que es la técnica más fácil de acceder. Bien, en esta pregunta se nos plantean 4 casos clínicos y nos están preguntando que cuál de ellos cumple con los criterios de neutropenia febril. Vamos a recordar cuáles son los criterios de neutropenia y de neutropenia febril. La neutropenia tenemos diferentes grados. Sabemos que una neutropenia grado 4 es cuando tenemos menos de 500 neutrófilos, grado 3 de 500 a 1000, grado 2 de 1000 a 1500 y grado 1 de 1500 hasta el valor normal. Y luego, por otro lado, sabemos que la fiebre neutropénica o neutropenia febril es cuando se nos combina el criterio de fiebre más el criterio de neutropenia. El criterio de fiebre es una fiebre mayor de 38,3 grados en una sola toma o más de 38 grados en 3 tomas separadas por al menos una hora de diferencia en un periodo de 24 horas. Y la neutropenia que nos exige para ser una neutropenia febril es una neutropenia grado 4 o bien una neutropenia grado 3 que se prevé se convertirá en grado 4. Ahí tenéis el mensaje fundamental de cuál es la definición, lo tenéis resaltado en el manual y vamos un poco a las preguntas. Si vemos la pregunta número 2 y la número 3, no cumplen el criterio de fiebre, con lo cual estas dos las podríamos eliminar desde el inicio. En la pregunta número 4 nos dicen que tenemos a un hombre de 65 años con un adenocarcinoma gástrico metastásico en curso con quimioterapia de segunda línea, que tiene un ECOG1 y que acude con cuadro de temperatura de 38,6 grados, diarrea grado 1 y neutrófilos de 700. Tenemos el criterio de fiebre y no tenemos una neutropenia grado 4, pero tenemos una neutropenia grado 3. Deberíamos saber si esta neutropenia grado 3 se puede convertir en una neutropenia grado 4 en un breve periodo de tiempo. Y luego, por otro lado, tenemos la respuesta número 1, que es una mujer joven de 38 años con cáncer de mama, que está con un tratamiento adyuvante, es decir, posoperatorio, y viene por fiebre de 38,5, con cuadro de odinofagia, rinofagia, buen estado general y unos neutrófilos de 400. Es decir, cumple tanto el criterio de fiebre como el criterio de neutropenia grado 4, con lo cual esta sería la opción que más cuadraría con lo que nos están preguntando. Ahora, ¿cómo podemos saber que la respuesta número 4 no es una neutropenia grado 3 que se convertirá en un grado 4 en un breve periodo de tiempo? Y esto ya se debe a qué perfil de paciente nos están planteando. En la opción número 1 nos plantean un cuadro de cáncer de mama operado y sabemos que en los pacientes que están operados la quimioterapia que se suele utilizar es de muchísima mayor intensidad, es decir, hay más riesgo de toxicidad en un tratamiento que planteamos
en el entorno perioperatorio porque buscamos la curación de los pacientes, con lo cual hay más riesgo de que haga toxicidades como por ejemplo una neutropenia febril. Sin embargo, en la opción número 4 sabemos que es un paciente con un cáncer gástrico que está en una segunda línea, es decir, son tratamientos paliativos. Y aquí la intensidad de los tratamientos se baja para buscar la calidad de vida. Por lo tanto, son tratamientos menos agresivos y con un perfil de toxicidad más favorable que lo que utilizamos en tratamientos que están en la enfermedad localizada. Bien, en esta pregunta lo que nos plantean es, a partir de un caso clínico de un paciente con un tumor óseo, nos están diciendo que ha recibido un tratamiento preoperatorio, es decir, neoadyuvante, y que se ha analizado la pieza quirúrgica para ver cuál es la información más relevante, ¿no? En este caso, la opción correcta que nos dan es la tasa de necrosis de la pieza por efecto de la terapia neoadyuvante, que es la respuesta más lógica en función de lo que nos preguntan, porque el resto son opciones pues muy raras que nada tienen que ver con lo que se suele hacer en la práctica clínica habitual. Y vamos a recordar un poco, aprovechando cómo es el manejo de los sarcomas óseos. Dentro de los sarcomas óseos tenemos el sarcoma de Ewing, el osteosarcoma, el condrosarcoma y luego hay otros tipos de tumores menos frecuentes. Recordar que el sarcoma de Ewing se caracteriza por reordenamientos en ese gen que os pongo ahí, el EWRSR1, y que cuando tenemos un sarcoma óseo con una enfermedad localizada, es decir, no tenemos metástasis a distancia, porque si tuviésemos metástasis a distancia sabemos que es tratamiento sistémico sin necesidad de cirugía. Cuando lo tenemos localizado, fundamentalmente el tratamiento quirúrgico es el curativo, pero en este tipo de tumores se utilizan los tratamientos sistémicos perioperatorios, ¿no? Y en algunos casos individualizados pues se puede añadir o complementar esos tratamientos con radioterapia o incluso llegando al trasplante de médula ósea. En cuanto a los que nos preguntan, el mensaje clave es que cuando uno hace un tratamiento sistémico previo a una cirugía y luego se analiza la pieza en quirófano, generalmente los patólogos nos van a indicar cuál es la respuesta que ha hecho ese tumor en la pieza quirúrgica. Esa respuesta lo que intenta ver es cuántas células tumorales se han reducido y se ha reemplazado donde estaba la célula tumoral por otros componentes, como puede ser necrosis, fibrosis, etc. Es decir, que la respuesta patológica nos la miden los patólogos de una manera que nos van a indicar el porcentaje de célula tumoral y el porcentaje de necrosis. Bien, esta respuesta suele tener una traducción pronóstica, es decir, pacientes que hacen mayor respuesta, pues tienen un mayor beneficio en supervivencia. No se cumplen todos los tumores, pero generalmente sí, a mayor respuesta patológica que llamamos, pues mayor supervivencia. Y en concreto, en los sarcomas óseos, esta respuesta que nos indica el patólogo nos la define por el grado de necrosis que ven el tumor, es decir, ven una pieza con tumor y con necrosis, y a mayor grado de necrosis, pues mayor respuesta patológica y por lo tanto un mejor pronóstico de los pacientes. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención y espero que haya sido de utilidad.